Buenos días, nuevamente con ustedes, Zoom Político. Hoy tenemos un programa especial con un hombre que investiga mucho. Yo soy lector de su blog Crímenes sin Castigo, pero en este caso hay un crimen parcialmente castigado, parcialmente. Estamos hablando de Javier Mallorca. Quienes lo siguen fundamentalmente lo hacen a través de el portal de Tal Cual. Creo que también escribe en Runrunes y tiene su blog Crímenes sin Castigo o su portal, bueno, ya Sí. no decimos blog. Y ha venido dándonos luces sobre el tema que mantiene todavía la expectativa gran parte de Venezuela, como es el tema de la corrupción en PDVSA. Tony Romero. Saludos amigos, a los que muy amablemente a esta hora nos están sintonizando y que siguen nuestro programa Zoom Politicón a través de nuestras redes. Y por supuesto, ya está con nosotros, vamos a colocarlo de una vez, Javier Mallorca, él es editor de crímenesincastigo.com. Javier, te agradezco mucho estos minutos. Y Ángel, vamos a entrar en materia de una vez, porque hemos hecho una serie de trabajos, de entrevistas con gente que tiene pues una investigación seria, responsable sobre lo que ocurre en esta trama de corrupción en Venezuela. Javier, te agradezco mucho estos minutos y de una vez entro, Ángel, con la primera pregunta. Va un mes, más o menos, desde que esto explotó, Ángel, Javier, más o menos un mes. ¿Vale? Esto era lo que esperaba el gobierno. Perdón, Ángel. Se cumple hoy un mes. Se cumple hoy un mes. Javier, ¿esto era lo que esperaba el gobierno que ocurriera o simplemente tú crees que fue, bueno, algo que le explotó porque ya no podía tapar por ningún lado el tema de la corrupción? No, esto no es una operación en contra de la corrupción. La corrupción es un pretexto. Entendamos lo siguiente. En un régimen donde la corrupción es sistémica, si usted ataca a la corrupción, está atacando al sistema mismo. De manera que esto tiene que ser controlado muy de cerca por quienes detentan el poder del régimen. Y esta no es una disquisición teórica, claro, fundamentada en tratado, nada de eso. Esto está soportado sobre la estricta lógica basada en la información que han emitido los propios actores del proceso. Empezando por la Policía Nacional Anticorrupción. Hasta ahora esta organización ha emitido 2 comunicados. Y si ustedes los leen con detenimiento se darán cuenta de que lo primero que dicen es que ellos actúan por órdenes del presidente de la República. Esto quiere decir entonces que no estamos ante un organismo que es ejecutor de las decisiones que se toman en el Poder Judicial. En un lugar donde la corrupción es vigilada, los órganos jurisdiccionales son generalmente los llamados a hacer, digamos, uno de los controles fundamentales. No el único, pero sí uno de los controles fundamentales. Tenemos, por ejemplo, la operación Manos Limpias en Italia y luego la operación Lavallato en Brasil, que son referentes fundamentales. Ambas partieron del Poder Judicial. En este caso no fue así. Esta operación, que se llama además Caiga quien caiga, es decir, con ese tono propagandístico desde su nacimiento, esto es decidido en Miraflores. De manera que aquí los daños colaterales son menores porque existe una vigilancia y un control directo por parte del Palacio de Gobierno de todo lo que se va a hacer. El fiscal incluso en su primera declaración el día 19 de marzo, el día de San José, dice que ellos han recibido una primera camada de detenidos y que han procedido a judicializarlos. Y esta palabra es clarita. Lo que se había hecho antes va a ser incorporado a un expediente judicial.
cuando debería ser al revés, ¿no? Claro. Además, es que aquí hay un detalle que la mayoría de la gente quizá no ha percibido. La corrupción no admite flagrancia. La corrupción es un delito que debe ser investigado. De manera que en todos los procesos de pesquisa a la corrupción se debe contar con un poder judicial autónomo para que sea realmente efectiva. Así que cuando el fiscal dice que ha encontrado en el caso de Hugh Belroa, por ejemplo, una corrupción flagrante, lo que está es manipulando el derecho con el fin de avalar lo que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo, específicamente desde Miraflores. Porque vamos a decir las cosas claras. Tarek William Saab en este caso actúa como un yes man. Hace lo que le dicen desde la cúpula del gobierno. Y de esa manera no va a haber resultados impensados. Por eso es que Tarek El Aissami no ha sido detenido formalmente. Permanece en una casa en Fuerte Tiuna. ¿Tú puedes asegurar que está en Venezuela? Bueno, lo que me dicen las fuentes militares es que está ahí en Fuerte Tiuna. Ok. Coincido contigo. Hasta ahora eso es lo que se sabe. Fíjate, Javier, en las averiguaciones que nosotros hemos hecho, lo que tú dices... Ángel, tienes un eco. ¿Aló? Yo lo escucho aquí. Okay. Tienes un eco en el audio. Hay un eco, Tony, me está diciendo... Sí, vamos a ver cómo lo planificamos aquí. Ok, en las investigaciones que hemos desarrollado, ciertamente Tarek El Aissami está viviendo a 3 casas de la presidenta del TCJ. Una cosa increíble. Y todos los que están en Fuerte Tiuna lo saben. Ahora, fíjate, tú hacías referencia a Caiga quien caiga, que casualmente es mi eslogan desde hace más de 25 años que estoy en este oficio. Pero cuando uno dice caiga quien caiga, y lo digo yo con propiedad, yo soy de los que ataca al régimen y también ataco a la oposición, porque si no, no es caiga quien caiga. En este caso, el señor fiscal, entre comillas, porque tú sabes cómo fue designado, es militante del PSV. O sea, no se renuncia a la militancia simplemente con una carta. Igual el Contralor, igual el TCJ, allá hay magistrados que no deberían ser magistrados. Pero lo más grave, ellos hablan de una operación caiga quien caiga, y como tú bien apuntas, la corrupción se maneja con presunciones. Es decir, la carga de la prueba la tiene el investigado. A mí me tiene que explicar, y por eso es que yo no creo que sea una operación caiga quien caiga. A mí me duele en lo profundo, porque además ilegalmente se apropian de mi eslogan, entonces la gente lo confunde incluso a uno. Ellos, por ejemplo, hay miembros de la familia presidencial que han sido vistos en Caracas manejando un Ferrari, otros viajando en primera clase a X país del mundo. Es decir, cómo una persona, siendo funcionario, le da para cubrir esos gastos. Es más, puedo decir esto, con todo respeto. Conozco la casa de Tarek en Margarita. Él vive en el sector El Manzanillo. Es una casa cubierta de vigilancia que le estaban haciendo Marina. Y lo sé porque el que era presidente, yo estuve allí, caminé por allí, y el que era presidente de la Junta de, vamos a decir, como la Junta de Condominio, ya murió, me explicaba. Entonces, el gobierno se le cae la mentira porque no hay caiga quien caiga. Y lo peor, que lo ha dicho Tony Romero varias veces, ¿cómo es que va a caer preso los cómplices y el autor? Porque tiene que haber un autor. En Venezuela
como dice tu libro, tu trabajo, Crímenes sin castigo. Es decir, este sería un hecho donde los ladrones están capturados, pero Alibaba sigue disfrutando. ¿Por qué? Y ahí voy contigo, que sé que has investigado mucho este tema. ¿Qué protege a Tarek? ¿Qué talismán tiene? ¿Qué poder tiene? Que ponen preso a todo el mundo, pero hay unos que sí y hay unos que no. Ahí está el caso de Castro Soteldo, que no, Freddy Bernal, que no, Víctor Clark, que no, Fidel Madroñero, que no. Y son tan corruptos o más corruptos que los que pusieron presos. Entonces la sociedad venezolana no lo entiende. ¿Qué has investigado tú sobre el personaje para que tenga ese campo de fuerza que impide que le pongan los ganchos, pues? Bueno, estamos hablando en primer lugar de una situación que podría cambiar. Esto es una decisión que se ha mantenido en el primer mes de esta operación. Y como estamos en un proceso que, por sobre todas las cosas, amerita lecturas políticas, entonces debemos siempre señalar que hasta ahora Tarek El Aizami no está preso. Eso no quiere decir que esté en libertad. Claro. Y es una situación paradójica. Claro. Difícil de explicar a quienes nos vean desde afuera, que se manejan según criterios de legalidad. En Venezuela es posible que tú no estés detenido formalmente presentado ante los tribunales de justicia, pero eso no quiere decir que estés libre. Tarek El Aizami se puede mover en los alrededores de Fuerte Tiuna. Si Maduro lo llama, irá a Miraflores, pero más allá de ahí no puede salir. Esa es su situación en este momento. Si Maduro decide que él será detenido, que lo meterán en una mazmorra de la DGCIN, ejecútese. Si Maduro decide que vaya para el helicoide o para las cárceles de tortura blanca en Plaza Venezuela, ejecútese. Y esto lo sabe el Aizami. De manera que él, en este momento, sin estar formalmente preso, está más preso que nunca. Claro. Ahora, Javier, ¿por qué Porque no es libre de decir ni de hacer nada. Claro. ¿Por qué el punto de quiebre con Tarek en este momento? Vamos a eso. Hay varios factores que están obrando allí. Efectivamente, el gobierno se embarcó en una estrategia de eludir las sanciones implantadas por el Departamento del Tesoro a partir de 2018 y designó para eso, es decir, Maduro nombró a Tarek El Aizami, el criminólogo, para que manejara estas operaciones económicas. Y El Aizami se buscó a quien era, digamos, su jefe de despacho cuando estaba en la gobernación de Aragua, léase José Luis Ramírez. Porque José Luis Ramírez maneja ciertas tecnologías y tiene nexos con un grupo de personas que tenían mucho tiempo haciendo esto de hackeos y vigilancia electrónica, en fin, toda una cantidad de elementos que manejaban estos hermanos Almeida. Entonces ellos empiezan a establecer las estrategias de entrega de crudo fiado en operaciones que después eran canceladas a través de monedas cripto. Correcto. Llega la invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos implanta severos bloqueos a la banca rusa y ahí empieza a caer la cotización de las cripto, porque Rusia
era el principal manejador de criptos de todo el mundo. Y entonces ahí se le cae a Tarek al-Aizami toda la tramoya que había montado. Y entonces empieza a ver una situación, a plantearse una situación en la que le dicen a Maduro, mira, aquí tenemos 21.000 millones de dólares en factura petrolera, pero esos dólares no están a la vista. No puedes disponer de eso. Y tiene a los maestros y a los personal de salud protestando en todo el país. Incluso sus propios miembros del oficialismo protestando. Los militares. Entonces Maduro llega a una conclusión para cerrar la idea. Maduro llega a la conclusión de que está ante una conspiración que parte de su propio gobierno. Y cuando Maduro llega a esa lógica, él actúa porque su principal objetivo es permanecer en el poder. Y entonces hace una operación quirúrgica a través de un organismo que él mismo había creado por decreto, correcto, que es la Policía Nacional Anticorrupción. Y toda esa inteligencia que él había recabado a través del trabajo del general Mora, la judicializa. Y entonces empieza todo este proceso que estamos viendo desde hace un mes. Y que a la vuelta de hoy lleva 67 detenidos. Fíjate, Ángel, Javier entonces de la tesis que sí había una conspiración para sacar a Maduro de alguna manera del poder, ¿no? Y entonces... No, estoy diciendo que Maduro... que a Maduro lo convencen de que hay una operación desde el propio gobierno para sacarlo del poder. Él llega a ese convencimiento que en realidad sucediera. Ok. Ángel. Sí, pero yo sigo insistiendo, Javier, ¿qué sabe Tarek? ¿Qué lo protege? Algunos dicen, yo veía un video viejo del caso de Hezbollah, es decir, los cubanos le habían pedido el control de PDVSA desde que estaba Tarek, el Aizami. Y cuando tenían a Quevedo, hicieron desastre los cubanos allí. Con el interés de las empresas norteamericanas, quizás los cubanos dicen, miren, el poder está en PDVSA, allí es donde tenemos que meternos nosotros. Y quizás eso impulsaría a Nicolás, que además necesitaba dinero porque dentro de las Fuerzas Armadas también hay una CRAP. Bueno, mis amigos, tuvimos unos problemitas técnicos. Es una lástima. Sí, las condiciones atmosféricas acá, para los que tenemos internet satelital, es un poquito difícil, porque aquí está lloviendo como no había llovido en 100 años. Sí. Entonces está la cosa es una fea, lástima, pero muy interesante. Porque, sí. Fíjate que rescata algo, Ángel, amigos que nos escuchan, rescata algo de su investigación que me parece apunta en una serie de cosas novedosas, que es que en lo interno, efectivamente, para Javier había, por lo menos se le estaban escapando las tortugas al gobierno en alguna de las cosas del tema de la corrupción y tuvo que salirle al frente de eso. Según lo plantea Javier, no es por la búsqueda anticorrupción, sino por preservar el poder, el señor Maduro y quienes están con él. Y me parece que él dijo algo, Ángel, con esto te dejo el pie, dijo que algo fundamental, en lo cual yo siempre he dicho, el gobierno se levanta todos los días no a gobernar, sino a ver cómo se mantiene en el poder. Y si le queda tiempo, entonces gobierna en las condiciones que puede. Sí, Tony, fíjate que tú lo has dicho varias veces,
que no estamos en presencia de un presidente que gobierna, sino que quiere mantener el poder. Claro. Eso de verdad que... Así es. Él no gobierna, él manda. Tiene que mandar, no tiene que gobernar. Ahora, lo que no, lamentablemente, tuve problemas yo de audio. ¿Qué manda? O sea, tiene que haber algo que revista a Tarek, que lo ha mantenido todavía intocable, entre comillas, porque él tiene la casa por cárcel, pero ni siquiera aparece mencionado en las investigaciones. Entonces yo creo que también eso... Sí, eso que tú dices... cortos con Javier. Sí, eso que tú dices, que tiene casa por cárcel, no jurídicamente, sino políticamente. Así es. Así es. Políticamente. Sí. Y además, no, que el gobierno se le cae el teatro, el circo, porque hay muchos que robaron tanto o más que Jubel Roa y que los demás, que José Luis Ramírez, y no están presos. Fíjate, un detalle que no se lo pude preguntar a Javier. Pedro Carreño, que te acuerdas que nosotros lo mencionamos en el programa pasado, lo sacaron de la Comisión de Política Interior. Es sustituido por Diosdado. Diosdado se está dando un banquete porque el papel que cumplía Tarek y que vamos a decir que había desplazado un tanto a Diosdado, ahora lo reasume Diosdado. Es decir, la gente de Diosdado, salvo Pedro Carreño, no es que han sido santos, pero por lo menos en este caso tienen pocas velas. No así la gente de Nicolás, que bueno, él mismo era defensor de Tarek y le decía que el hijo de Chávez, etcétera. Y no hablamos del tema de los cubanos, porque hay un intento de reposicionar a Cuba, sobre todo con el tema del combustible. Hay un video del señor presidente de Cuba, el dictador Díaz-Canel, perdón. Él dice que han tenido problemas porque los países que habían hecho pactos con ellos no les han cumplido. Claro. Bueno, porque también tienen problemas. Entonces, Cuba se dio cuenta que el poder político de PDVSA va más allá de lo que ellos calcularon en principio. E incluso, él dice que él puede entender que no le den toda la gasolina que quiere, ¿no? Porque ellos andan en otra cosa, que es lo mismo que ha hecho Cuba en el caso de Guyana, y porque además, y eso no lo hablamos, ¿no? El caso de la reunión de Petro, que la oposición tiene que redefinir allí, porque a la oposición no le invitaron, se autoinvitó a esta reunión de Petro. Entonces hay como un juego allí de intereses geopolíticos de Cuba y del señor Petro. Fíjate que hay unos que negocian con el ELN y otros con la FARC. El señor Petro desechó a la FARC y se quedó con el ELN. Pero ¿por qué Maduro sigue con la FARC? Sí, pero entonces, de hecho, Ángel, son temas que tienen que ver con esto. No sé si sabes que los disidentes de la FARC están pidiendo a unirse a los diálogos de la paz el 26 de mayo. Eso está muy complicado. No sé si vamos cerrando, Ángel. Yo concluyo dos cosas y por favor corrígeme si no estás de acuerdo o adentrémonos. Primero, Tarek sigue siendo pues protegido. Yo creo que más por lo que sabe que por lo que se ha dicho. Porque los que han sido judicializados, como lo explicó muy bien Javier, pues, bueno, culpables, sí, eso lo sabes tú que eres abogado, son culpables en un juicio previo. Pareciera que no lo salva ni el santo ni el sacerdote, porque por todos lados están verdaderamente muy, muy comprometidos. Y una cosa que no he podido terminar de investigar, Ángel, que es ahora la presencia de la mano derecha del partner de Alex Saab, que es el señor Pulido. El por qué un hombre con tanto poder
ahora también lo detienen. Eso todavía creo que no se ha descubierto el fondo, el epiplón del por qué hasta Pulido ha llevado. Yo coincido contigo en lo que decías de Tarek. Ahora, en lo de Álvaro Pulido, fíjate, Álvaro Pulido tenía hasta una camaronera en Cuba. Para mí está prevaleciendo el interés cubano. Álvaro Pulido estuvo metido con Alex Saad y hay un refrán que yo no lo puedo decir porque es una mala palabra. Bypasearon a los cubanos. Álvaro Pulido en muchos negocios dejó por fuera a los cubanos y eso tiene un castigo político. Claro. Y me gustó algo que dijo también Javier Mallorca, que se está demostrando que el señor Tarek William Saad hace lo que le ordena. Es decir, la gente tiene que saber que aquí nunca se va a encontrar la verdad, porque Tarek, como fiscal lleva la carga de la prueba, lo que está haciendo es lo que le ordena el señor Maduro, que es el que dirige el CESPA y que es el que dirige la Policía Nacional Anticorrección. Fíjate que nos quedó un caso pendiente y lo vamos a dejar para después. ¿Por qué Diosdado tuvo una cosa insólita? Llevó a los torturadores del DGCIN a su programa y los grabó. Si tuviéramos una oposición organizada, esas fotos ya deberían rodar por toda Venezuela. Parte de esos tipos están siendo juzgados en la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿por qué Diosdado hace eso? Bueno. Los tipos fueron tan bobos que modelaron y no saben que lo que los expuso los descubrió, porque ninguno de esos tipos lo conocíamos nosotros. Claro. Ahora la sociedad venezolana los conoce y yo felicito a Diosdado. Claro, algo está buscando Diosdado. Claro. Bueno, Ángel, no tenemos que lo de la oposición no parece inteligencia artificial, ¿verdad? No, está muy lejos. No parece. Y en el caso del gobierno o de las estructuras, Ángel, amigo que nos escucha, eso tiene que ver, yo lo he dicho varias veces, me recuerda siempre esa frase, son como el dios Saturno, cada cierto tiempo se comen a los hijos para poder seguir viviendo. Porque no se comen, la oposición se ha encargado, como te digo, ellos mismos, pues, de devorarse. Pero las revoluciones necesitan devorarse a sus hijos para poder seguir viviendo. Ángel, en la despedida. Bueno, por ahora el menor problema parece ser Diosdado. Nosotros nos despedimos gracias a la gente de avilaradioonline.com y también a la gente de azúcar.com en Europa. Saludos a todos y disculpen lo malo, pero hicimos lo posible. Hasta luego.